El propósito del día de hoy es mirar el funcionamiento de un micromotor eléctrico de uso odontológico. ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos el comando central, que es el que me induce la velocidad. Encontramos una pieza de manos, encontramos un soporte de mesa, un soporte lateral y el pedal. Tenemos acá dos aditamentos para el funcionamiento de él. ¿Qué partes grandes encontramos en el micromotor? En la parte central, en el comando, si lo miramos de frente, encontramos lo que es un reóstato o control de velocidad manual. Este control debe estar funcionando y estar indicando velocidad sin importar si el comando va a ser manual o va a ser con el pedal. Encontramos un indicador si al micromotor le está entrando corriente. Cuando él se encuentra, en este caso de color verde oscuro, está indicando que está apagado. Si nosotros lo prendemos, nos indica que ya tiene corriente. Al lado lateral, ¿qué encontramos? Encontramos el control de encendido, encontramos el conector de la pieza de manos, encontramos el regulador del sentido de la velocidad, a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Y en la parte posterior vamos a encontrar el control que me indica si el pedal puede regularme la velocidad. Y encontramos el switch de control del pedal. Vamos a proceder a armarlo. Entonces, tomamos la pieza de manos. En el switch de la pieza de manos nosotros vemos que tienen unos indicadores que son los que tengo que seguir para poderlo conectar adecuadamente. Procedemos y lo introducimos totalmente. Luego vamos a conectar el pedal. Conectamos el pedal y vamos a depositar ese pedal en el suelo. ¿Qué importancia tiene el pedal? El pedal es que nosotros como futuros odontólogos tenemos que aprender a regular la velocidad de giro de la pieza de manos, la tengo que regular con el pedal. Entonces, bueno, que desde el principio que empezamos a usar este micromotor, utilicemos el pedal. En la pieza de manos, ¿qué encontramos? Encontramos una llave que me asegura el aditamento, en este caso, un pimpollo. Miremos que el pimpollo entra y sale perfectamente. En este momento yo no lo puedo poner o suministrarle velocidad porque él saldría volando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a asegurar. ¿Qué hice? Giré la llave al contrario de las agujas del reloj. Y en este momento, si miramos, está asegurado el pimpollo. Si nosotros lo giramos a favor de las agujas del reloj, lo vuelve a aflojar y voy a tener cómo cambiar este aditamento. Una vez que nosotros estamos trabajando, entonces, y está con el aditamento, lo debemos colocar en uno de los dos soportes. En el soporte de mesa, que si nosotros miramos, está separado de la mesa. Eso permite que yo le pueda colocar diferentes aditamentos sin que me toque la mesa de trabajo. O le colocamos el soporte lateral, que puede ser para los diestros, que me permiten colocar la pieza de manos y tenerla fácilmente sin dañarle la punta a los pimpollos. Para los que son zurdos, entonces podemos colocar el aditamento al lado izquierdo y tenemos la misma función, que es que lo pueda colocar y lo pueda sostener fácilmente. Vamos enseguida a mirar el sentido de giro. Entonces le damos encendido
y vamos a mirar colocándole el pimpollo. Entonces colocamos el pimpollo. En este caso debemos tener un especial cuidado. ¿Qué cuidado debemos tener? Cuando yo coloco el pimpollo, él por su tiende a bajar completamente. Lo aseguramos y al quedar apretado nosotros ya podemos trabajar. Pero ¿qué pasa? Que me queda un espacio entre las uñas. Cuando nosotros trabajamos con acrílico o trabajamos con yeso, se va a producir polvo. Ese polvo puede entrar por las uñas y agarrar mucho más fino el aditamento con el que estemos trabajando. Entonces, muchas veces cuando nosotros lo aflojamos, este nos va a quedar pegado por ese polvo que se introdujo por las uñas. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar eso? Lo debo colocar hasta el fondo y lo voy a sacar aproximadamente 1 milímetro. Ahí lo voy a asegurar y ya, si se introduce polvo y no me permite el libre o sacarlo libremente, lo que podemos hacer es, más bien lo introducimos y con eso quebramos esas partículas de polvo que entraron que me la aseguraron. Eso nos va a dar mucha mayor duración, porque si se pega con ese polvo, muchas veces tendría que buscar un alicate o una pieza y le dañaría las filo al pimpollo con el que esté trabajando. ¿Qué más vamos a hacer? En este momento vamos a mirar otra precaución grande que debemos tener, lo que es cuando trabajamos con un disco que debe estar previamente puesto en un mandril. Si nosotros vamos a mirar, entonces vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo a girar con el cuidado, lo separo 1 milímetro, no más de 1 milímetro. ¿Por qué no más de 1 milímetro? Si nosotros lo ponemos, lo separamos grande para que me dé mayor distancia, muchas veces como para evitarnos cortar, el sentido de giro y la velocidad puede hacer doblar este mandril y perderíamos el mandril. Si es un pimpollo, perderíamos el pimpollo. Entonces es mejor tenerlo con los cuidados que debe tener. Lo introducimos y vamos a separarlo 1 milímetro. Aquí lo aseguramos y queda. Vamos a mirar el sentido de giro. Entonces, ¿qué pasa con el sentido de giro? Siempre que estemos utilizando un disco, este debe girar en contra de las agujas del reloj, para que con el mismo giro que está teniendo, evitemos que el tornillo salga disparado y este disco me pueda lesionar o pueda lesionar a uno de los compañeros. Miremos el caso. En este caso lo voy a poner a girar, y está girando aquí está girando a favor de las agujas del reloj. Si ustedes miran, cuando yo le hago un poquito de presión, lo dispara. Le cambiamos el sentido de giro y vamos a colocar el disco. A medida que yo lo voy colocando, entonces él va apretando y él aprieta, y en este momento ya no tiene por qué aflojarse, y este es el cuidado que debemos tener. Lo mismo va a pasar con el pedal. Si nosotros colocamos el pedal, entonces miremos que le pongo un poquito de velocidad, veo que no estoy pisando el pedal, entonces le quito toda la velocidad, le cambio en el switch posterior, le doy potencia a el pedal y miremos que si yo le doy velocidad, ya este no trabaja. Entonces yo ya con la velocidad que tengo puedo hacer con el pedal, darle la velocidad y empieza a funcionar la pieza de mano.